Hola, bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Este rincón de la televisión donde damos un espacio a todos los que tengan algo interesante que platicar del tema. Y hoy le damos la bienvenida a Mara Montañez. Muchas gracias. Eres sinónimo en Querétaro, si alguien te googlea, en Monterrey, en la Ciudad de México, de innovación. Llevo 20 años, soy diseñadora, llevo 20 años en esto, pero sí me he como enfocado en la creatividad y en la innovación y en cómo detonarla en las empresas, pero sobre todo en las personas. Me encanta. Tú estudiaste diseño en la Anáhuac del Sur. Diseño en la Anáhuac del Sur. Y después estudiaste una maestría en innovación empresarial en el TEC de Monterrey. Exacto. ¿Y qué tanto te han servido para ser más creativa y más innovadora? Pues me dieron las bases, pero creo que justo la creatividad y la innovación es algo que tienes que desarrollar diario. Es un músculo que tienes que estar como estirando y aflojando y cuestionándote. Entonces, sí me dieron muchas bases, pero la verdad es que he sido autodidacta toda mi vida. ¿Y por qué las empresas hoy tienen que ser más innovadoras? Bueno, y hoy más que nunca, y con la pandemia, bueno, ¿qué te digo? Pues por los cambios, para que puedan afrontar los cambios, para que puedan, no sé si preverlos, pero sí ser ágiles y flexibles cuando aparezcan. Claro. La competencia te lo exige. La competencia y el mismo mundo, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Lo que hacían que les funcionaba, ahora ya no. Y tienen que estar como en constante reinventándose las empresas y las personas. ¿Y cómo podemos ser más creativos? Tú has dado clases también. Uh-huh. ¿Cómo le haces para que tus alumnos se vuelvan más creativos, más... Y además, me gustaría que nos platiques qué diferencia encuentras entre creatividad e innovación. ¿Cómo pueden ser más creativos? Siempre les digo que si no te la crees, no creas. Uh-huh. Entonces te tienes que creer creativo. Esa es la base. Y ya después, pues hay muchas técnicas y hay metodologías, pero si no te la crees, ¿no? Hay que quitar muchos miedos y muchos bloqueos que hay alrededor de la palabra creatividad y creativo. Ajá. Mucha gente no se cree creativo cuando realmente todo el tiempo estamos creando. Claro. Y siempre también les digo que les pregunto, ¿quién tiene imaginación? Entonces todo el mundo levanta la mano. Si tienes imaginación, tienes creatividad. La creatividad es imaginación aplicada. Pero la innovación es cuando aplicas la creatividad. O sea, cuando realmente generas valor en una empresa o en algo. Entonces, la creatividad puede ser expresión nada más y está muy bien, pero la innovación tiene que generar valor para una empresa, hacer un cambio. Me metí a ver un listado que saca Bloomberg de los países más innovadores. Ajá. Me sorprendió no encontrar a México ni entre los 25, ni entre los 50, ni entre los 75. Estábamos creo que en el 78. Sí. Pero somos muy creativos. Sí, pero no hay patentes. Generalmente eso se mide a través de patentes y de innovaciones. Y aquí no hay cultura de eso, de patentes, de registrar, Entonces, pues no estamos como en el índice. ¿Qué nos falta? ¿Disciplina? ¿O qué nos falta para brincar? De ser un país con mucha cultura de creatividad para ser un país innovador. Pues eso que acabas de decir, cultura de innovación. Okay. ¿No? Porque la cultura de creatividad es a veces hasta como ser ingeniosos, ¿no? Resolver. Ajá. Y eso está bien, pero la innovación requiere de mucho más. O sea, requiere una cultura dentro de las empresas que fomenten la innovación, que la procuren, que haya canales. La innovación tiene que ir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y todos esos canales se tienen que procurar para que realmente fluya la innovación. Claro. Y eso a veces falta en las empresas. Desde que estamos estudiando, la escuela es un lugar que no es muy propicio para la innovación. No, siempre digo que la creatividad sale de las preguntas que te haces y en la escuela nos enseñan a contestar. Ajá. Y entonces ahí ya no estamos generando ese pensamiento crítico que hace que la creatividad empiece a salir cuando te cuestionas las cosas, ¿no? Y en la escuela generalmente te dicen, lee esto, contéstame lo correcto, y eso es. Y los que empiezan a cuestionar son los latosos, ¿no? Siempre. Es decir,
Sí, alguien muy Inquieto. rebelde, inquieto, va a ser más creativo que los demás. Sí. Pero como profesor, ya me imagino una maestra que tiene 35 niños y niñas brincando, no los quiere innovadores, No ni los creativos, quiere, exacto. ni rebeldes, ni gritones. Sí. Y eso pues va a tener que ir cambiando, porque va a tener que ir cambiando también, ¿no? Las generaciones ya vienen con otro espíritu, ¿no? Ajá. Entonces sí, pero entonces a los que les cuesta es a los profesores. Y tú como profesora nos decías que lo primero es que te la tienes que creer. Sí. Y luego, Y luego enseñarles cuál es el proceso creativo, ¿no? Porque no existe la inspiración divina, que es lo que nos han vendido, de que, ¿no? Te sientas y llega la musa. Eso no es cierto. Lo que tienes que hacer es llenar de información a tu cerebro, investigar, profundizar, porque realmente en la superficie están pues todos, tienes que profundizar y encontrar más cosas, llenar de información a tu cerebro, tanto de preguntas, de respuestas, de datos, de todo, y luego pues sucede la magia, y es cuando el cerebro te da como esas soluciones, hace las conexiones que tiene que hacer, ¿no? Entonces, el proceso es ese. que es justo en lo que está basado la educación constructivista. Ajá. Ya tienes la información ¿Y y ahora vas qué? construyendo sobre lo que ya tienes. No podrías ser creativo en algo que no conoces. No, son muy pocos los casos. Generalmente eres creativo en lo que eres bueno y en lo que sabes. A veces hay estos como chispazos de ingenuidad que puedes o hacer una pregunta o hacer un comentario que ayude a otro a tener la respuesta, ¿no? Pero se tiene que dar en conjunto, y ese es también otro como de los mitos que hay, que la creatividad es individual. La creatividad o la innovación siempre es en equipo. Claro, un ecosistema creativo se vuelve contagioso. Y aparte hay diferentes visiones del mismo problema, cada uno de nosotros lo vemos desde un lado diferente. Cada quien aporta algo diferente. Exacto, entonces puedes tener una idea y el de finanzas ve como sí, y el de legal ve como sí, y el de recursos humanos, ¿no? O sea, todos tienen que formar parte de esa idea. Entonces no es una idea de una persona, son como se van construyendo entre todos. En tus talleres, ¿qué haces para que la gente se atreva a ser creativa? Mucho juego. Tenemos que bajarle el estrés al equivocarme, al qué van a decir de mí. Entonces tienen que ser muy lúdicos, porque cuando estás jugando eres totalmente creativa. Cuando estás jugando te dejas ser, no tienes como tabús. Entonces lo primero es pues un poco explicarles los mitos de la creatividad, después todo en forma de juego y pues muchas preguntas, mucha información, y generalmente salen ideas buenísimas de ellos, ¿no? O sea, ahí están, la solución las tienen siempre internamente en las empresas. ¿La creatividad entonces es la inteligencia divirtiéndose? Como dice Einstein, sí, tal cual. Te tienes que divertir, o sea, parte del proceso creativo, si no te diviertes, estás bloqueado en algún lado. Y a mí me encanta llevarlo eso también a la vida. O sea, si eres creativo, eres más ligero. Cualquier oportunidad la ves como posibilidad, cualquier problema lo ves como posibilidad o como oportunidad, ¿no? Entonces, tienes que ser primero como creativo en tu vida, y entonces lo puedes eso llevar a la empresa. No puede ser en la empresa, no, y bueno, tienes que ser... Yo siempre digo que es una línea muy delgada entre ser optimista o ser terco, ¿no? O sea, que tienes que necear que va a suceder eso que quieres, que sueñas, que fantaseas. ¿Qué tipo de empresas te contratan para estos talleres? Pues la verdad es que de todas, desde familiares, corporativos, universidades. Es divertido porque piensan que en un taller ya la empresa va a ser innovadora, ¿no? O que en ese taller van a tener la solución perfecta, cuando en realidad son como probaditas y se tienen que hacer trabajos pues, durante el tiempo para ir destrabando lo que la misma empresa está impidiendo que surja, ¿no? Una vez me contrataron y me dijeron, es que quiero que la gente sea innovadora. Le digo, perfecto.
siempre pongo un trabajo, un proyecto que les duela a ellos, ¿no? Y entonces digo, ¿qué vamos a poner? Porque yo te los echo a andar y tú los tienes que dejar. Y entonces, no, que no me vayan a mover mucho. Que sean creativos, pero poquito. Sí, o sea, nada más pueden en su cubículo ser creativos, ¿no? Y entonces, si no viene de arriba, la gente se frustra. Tiene que ser como en cascada, de arriba y de la y de dirección abajo, general hacia abajo. Claro, tienen que escucharlos y estar abiertos a que te van a mover cosas. Y que se pueden equivocar y pueden cometer errores. Sí. Hay una frase que me encanta de 3M que te dicen, aquí se vale equivocarte, siempre y cuando el error sea original. Ok. ¿No? Porque claro, entonces ya aprendiste. Ajá. Si estás repitiendo el mismo y el mismo, ahí sí ya. ¿Y te contratan para alguna parte en específico de la empresa o es en general? ¿Te mandan gente de todas las áreas? Generalmente lo que hacemos es que me dicen el problema que tienen y entonces diseñamos cómo va a ser la sesión, si necesitamos de varias áreas o las 2 áreas que están emproblemadas o necesitamos quizá clientes para que sea una cosa de co-creación. Entonces depende mucho del problema y ahí es eso, o sea, tengo siempre como juntas antes del taller para ver cuál es el problema, cuestionárselos también, porque luego el problema no es el problema, ¿no? Y ya de ahí se diseña el taller. Vamos a regresar, vamos a irnos a una pausa y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando porque hay mucho divorcio entre la educación y las empresas. Ahorita platicamos de eso. Muy bien. Estamos de regreso platicando con Mara Montañez, una experta en el tema de creatividad y de innovación. Mara, nos quedamos en que hay un gran divorcio entre lo que aprendes en la escuela y la vida real ya en el trabajo. Y yo encuentro que mucho es justamente porque no somos creativos y en la escuela no nos dejan equivocarnos, no nos dejan fallar, porque nos reprueban. No debería de ser un lugar donde se valiera equivocarse, donde se valiera ser diferente. Pues sí, pero es más complicado, ¿no? Para los profesores sobre todo. Es como, creo que los profesores ahora tienen que cambiar a ser acompañantes o consejeros más que autoridad. Y eso necesita una humildad enorme. Desde los chiquititos hasta... Sí, a dejarlos que cada uno crezca, que te fijes en dónde te desarrollas mejor, porque justo la creatividad está en lo que eres bueno y hay 7, 8 inteligencias diferentes, entonces en ese es en donde vas a desarrollar. No es siempre en la lógico-matemática, que es la que nos evalúa, ¿no? Eres bueno en matemáticas, ¡ay, eres muy inteligente! Pues no. Y entonces tú puedes ser creativo en la escritura y tronar matemáticas todos los años. Y entonces te empiezan a tachar como que no eres inteligente y vas, ¿no?, cargando con eso, cuando en realidad pues puedes aflorar en donde eres bueno. Entonces sí, hay que hacer un cambio. Como decías, la parte constructivista está ayudando a eso porque pueden probar en diferentes formas de aprendizaje en donde son buenos, ¿no? Pero no todas las escuelas lo manejan así, ni en las casas. ¿Y cómo evaluarlo? Por las preguntas que hacen. Ajá. ¿No? Por cómo les está funcionando la mente, la parte de cuestionar. Pero entonces no hay una tabla rasa, ¿no? O sea, claro. Y también complica. ¿Tú cómo los evalúas? Se quejaban de mí porque como daba clases de creatividad, les decía que era con sonrisas, ¿no? Y entonces les decía, no hay forma que estés en el proceso creativo que no estés sonriendo. Ajá. La creatividad y la creación te alimenta, te hace feliz, te sientes superpoderoso y se nota. Y cuando no estás ahí o estás haciéndolo por cumplir, también se nota, ¿no? Entonces,
Tienen que entrar en el flujo creativo. Y ya cuando entran en el flujo creativo, yo creo que ni les importa la calificación, porque el resultado o el proceso fue tan rico que, ¿no? Pero claro, había que entregar calificaciones. Una vez lo que hice fue, porque aparte a mí no me gustaba calificar y a ellos no les gustaban los exámenes, entonces dijimos, aquí hay un problema maravilloso, y entonces les dije, ¿cómo le vamos a hacer? El primer día de clases, ¿no? Les detecté lo que no les gustaba a mí y a ellos, y entonces entre todos diseñamos cómo evaluarnos. Y cada uno de ellos preparaba el examen en equipos y hicieron toda una dinámica ellos, y fue maravilloso, porque cuando preparas un examen, aprendes. No hay forma que no, ¿no? Así es. Hacer las preguntas, ver las respuestas, la dinámica. Entonces todos aprendieron y luego todos evaluaban a los demás equipos y a mí me pasaban un promedio. Y al final todos aprendieron. Entonces creo que esa parte es la que hay que aprender a también escucharlos, ¿no? ¿Y qué pensó tu coordinador de ti, tu coordinadora? Pues no se enteró. No le avisé, ¿no? O sea, al final, yo lo que les decía, lo que quiere un profesor no es calificarlo, sino que aprendan. Ajá. Lo que quiere un coordinador no es saber cómo lo logré, sino que ellos, los alumnos, aprendan. Ese es el fin último. Entonces, todo se vale mientras el fin se cumpla. Así es, la evaluación es nada más ver hasta dónde van aprendiendo. Ajá, un poco para, pues, me queda claro que para que puedan, pues, pasar al siguiente nivel con los conocimientos que tienen, ¿no? Pero no siempre un examen te lo demuestra, y más cuando das creatividad, es más subjetivo, ¿no? Claro. Pero cuando entiendes algo en creatividad o en estas metodologías, se nota en la cara cuando dicen, eso era. Y ese 20 que les cae es maravilloso, y ya de ahí ya entendieron. Hay gente que por su personalidad es más atrevida, es más rebelde, es más creativa, y hay quien no. Hay un libro maravilloso que habla de los introvertidos, en donde dice que justo los introvertidos pareciera que no, pero son más creativos, porque son mucho más observadores y están mucho más pendientes de todo y no están queriéndose mostrar todo el tiempo. Claro. Y lo que sucede ahí es que les cuesta a los introvertidos a veces expresar. Pero son en estudios, ya sabes, que hacen y todo, son mucho más creativos por esta parte de análisis y de observación que tienen. Y es de lo que partías, que esta creatividad es ir construyendo, ir viendo, ir observando. Entonces, pareciera que estos, ¿no?, extrovertidos, que todo el mundo está, son más creativos y no generalmente. Entonces ahí también son de estos mitos que hay que quitar, ¿no? Y hay que darles el momento o las formas en las empresas o en la familia, en la escuela, para que estas personalidades más reservadas puedan decir, puedan exteriorizar lo que están creando. De este ejercicio de observación, tú tienes uno padrísimo que es encontrar las caritas. Sí, y empezó como un reto creativo. Ajá. Y yo tengo como una filosofía de que tú puedes ver en el mundo lo que quieres ver, tanto el punto negro como todo lo bueno. Y yo me he dedicado a encontrar caras en las cosas. y es muy divertido, me ha dado para muchas como relaciones personales, para hablar de las caras, y me encuentro en todos lados estas caritas. Y otra vez, es estar muy presente, porque generalmente igual la creatividad entra por los 5 sentidos. La observación, el estar en el presente te hace como estar viendo lo que está pasando. Y este ejercicio me sirve porque siempre estoy viendo, buscando, ¿no? Ajá. Yo lo empecé a hacer cuando platicamos hace 2 semanas y me dijiste que era adictivo. Sí. Y ahora estoy encontrando caras en las nubes, en una hoja. Y que antes no las veías. No las veía. Y ahí estaban. Y como eso, en lo que te quieras fijar. Ajá. ¿No? O sea, realmente todo está. Entonces es como estar presente y estar buscando, viendo, ¿no? Como dejándote impactar por todo lo que está pasando y no estar metido o en tus pensamientos o en tu teléfono o en, ¿no? Tengo un amigo que dice que le gusta leer el Tirol en los techos.
Entonces Bueno, de cada quien, ¿no? me voy a sentar junto a ti, voy a ver para arriba y voy a encontrar ahí. Se atreve a hacer unas historias muy divertidas. Qué maravilla, es muy así creativo. como te leen el café, a ti te leen Él lee el tirón. Genial. Entonces, y de repente dices, oye, sí es cierto, mira, sí veo ahí un viaje y es simpático. Y otra vez, es jugar con la imaginación, es estar en constante como búsqueda de cosas, de ver diferente, ¿no? Y al final, justo, la creatividad, ves que decían que están los dos hemisferios, que es el ojo. Bueno, eso ya lo tumbaron desde hace varios años. Y es sobre todo las conexiones que tenemos entre los dos hemisferios. Justo ahí es donde se da la creatividad y la innovación. Entonces, el estar haciendo esto es estar fomentando estas conexiones, es estar, ¿no?, forzándote a generar ideas nuevas, a ver diferente, a reírte del mundo, a reírte de lo que pasa, y eso ayuda al cerebro. Dice, ok, vamos a jugar, ¿no? Cuando te toca solucionar un problema complejo, el cerebro sabe que puede jugar en esos momentos. O sea, que no todo es no todo serio. En serio, ¿no? Así es. Mara, tú eres directora y socia de La Jabonera. Exacto. ¿Qué es La Jabonera? La Jabonera es un centro de diseño. Hacemos comunicación gráfica, que es diseño gráfico, diseño industrial, que tenemos la suerte de tener proyectos industriales como refrigeradores, algunos coches, o sea, producto industrial. Y esta tercer parte, que es la de innovación o talleres de creatividad. Entonces, somos un centro en donde pues llegan con una problemática y ya sea que la resolvamos con un taller, la resolvemos con una parte de posicionamiento de marca o la resolvemos con diseño industrial. Y aparte, La Jabonera es un edificio maravilloso, que era una fábrica de jabón en los 30s, 40s, y somos como una vecindad creativa, en donde hay varias disciplinas, todos en el ámbito creativo, que pues nos acompañamos, porque la creatividad es contagiosa. Necesitas rodearte de este tipo de gente, ¿no? ¿Qué tipo de gente son ahí tus inquilinos de la vecindad? De la vecindad creativa. Tenemos, no sé, está Daniel, que hace ilustración, desarrollo de personajes para videojuegos. Está Pablo Villagrán, que es un ilustrador y muralista maravilloso y que es un tipazo. Tenemos a Jaciel y a Toño, que son caligrafistas y de lettering y diseñan tipografía. Tenemos una diseñadora de modas, un artista visual. Entonces está Panda Rojo, que hacen videos y hasta películas, y La Jabonera. Entonces es surtido rico, o sea, tenemos de todo un poco. Qué padre. Sí, muy divertido. Mara, ¿qué nos recomendarías a profesores que a veces tenemos ese filtro de no soy creativo, mis alumnos no son creativos, mi materia no se presta para la creatividad? Todos nos estamos creando todos los días. Cuando escoges tu ropa, te estás creando. O sea, es que pareciera que no, pero todas las decisiones, cada decisión que tomas es un momento de creación. Y más bien lo que les cuesta es que piensan que no son originales. Y ese es otro tema. Okay. Pero creativos todos somos. Y auténticos todos somos, porque cada uno de nosotros es único. Ajá. Entonces, es justo hablarles de estos mitos, quitar estos bloqueos, porque la creatividad va sumamente ligada al dejarte ser, al realmente decir eso que tú crees y que solo tú ves, porque tu historia es solo tuya. Solo tú puedes ver eso, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, hasta podría decirte que un tema de autoestima, de desarrollo personal, o sea, y en cuanto te sientes creativo, sientes que puedes cambiar el mundo. Recomiéndanos algún libro o alguna película, alguna serie que tú disfrutes y que haya mucho de creativo. Bueno, hay un libro maravilloso que se llama Flow, Flujo, de Mihaly Csikszentmihalyi. Pareciera, dice la felicidad y parece como libro de autoayuda, pero nada que ver. Y te habla justo de este momento de flujo en donde estás haciendo lo que te gusta y sabes qué estás haciendo y se te va el tiempo, puedes no comer y no importa, ¿no? Todos lo hemos vivido en algún momento. Y te explica cómo
justo ahí es donde tu potencial creativo es total. Y vienen muchas como estudios, es muy científico el libro, muchos estudios que han hecho de la personalidad creativa, ¿no? Y entonces viene como, hay una dualidad en que disfrutas la creatividad y luego te agobia, o en que eres introvertido pero a veces no. O sea, todas estas como dualidades que todos tenemos, en la persona creativa están mucho más a flor de piel, ¿no? Mara, si quisiéramos buscarte en redes sociales, ¿dónde te encontramos? Pues bueno, en Instagram es MaraMM, en Twitter igual, y La Jabonera es La Jabonera Centro de Diseño. Por ahí, si la googlean, aparece, porque son pocos los estudios que se llaman La Jabonera. Así es. Sí. Mara, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema apasionante. 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 Muchas gracias. Y que no sea la primera, que no sea la última vez que nos Encantada, visitas. cuando quieras. Qué gusto tenerte. Nos vemos la próxima semana para un capítulo más de Educación y Conciencia con otro invitado y otro tema padrísimo para compartirles. Hasta luego.